amigos y apreciados hermanos, es un placer saludarles a la distancia nuevamente para repasar la lección de escuela sabática de este último trimestre del año 2018. Como siempre, Pastor Biliulfo, gracias una vez más porque pues ya somos equipo, ¿verdad? Siempre ya estamos encontrándonos para ayudarnos en este repaso de lección de escuela sabática. Pastor, como siempre, por favor, diríjanos en oración y bienvenido. Claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Oremos. Querido Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le damos gracias por la vida, gracias por la oportunidad de pertenecer a su iglesia. Y en este momento, al abrir su palabra, queremos pedir para que su Espíritu Santo nos guíe y podamos aprender más acerca de ti y tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Pastor. Esta lección para esta semana que acabó de pasar se tituló Imágenes de la Unidad y está basada en el siguiente versículo, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta semana tuvimos la oportunidad de repasar, de estudiar las diferentes imágenes o ilustraciones que se utilizan en la palabra de Dios para referirse a la unidad. Y es que ustedes saben que parte del aprendizaje para ayudar a memorizar, para ayudar a captar la información, tiene que ver con las ilustraciones. Y la Biblia no es la excepción. La Biblia también presenta diferentes figuras para poder ilustrar aquellas verdades que a simple vista no podemos comprender. Así como Jesús cuando estuvo en esta tierra utilizó diferentes figuras a través de un método de enseñanza que se llama las parábolas, y era tomar figuras del diario vivir donde la gente estaba acostumbrada a ver eso todos los días, de tal manera que cuando lo volviera a ver o volviera a ver esas imágenes, inmediatamente se acordaba de esa verdad que Jesús le había explicado y por lo tanto lo iba a relacionar con el reino de los cielos. Pues bueno, esta vez la lección nos ayudó a comprender un poco más sobre esas ilustraciones para poder entender un poco más sobre la unidad. Así que hemos visto en la Biblia los diferentes ejemplos que están allí escritos en la historia, ¿no? del cristianismo, en la historia de la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla del Espíritu Santo, la lección nos ponía un gran ejemplo de cómo se utiliza y se le compara así como el viento. Allí donde dice ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que está utilizando el viento como un símbolo del Espíritu Santo, pero en sí el símbolo representa algo. No es en sí lo que significa el símbolo, ¿no? Sino me está mostrando algo más grande. También, pues la Biblia utiliza imágenes para describir la clase de unidad que debe existir en la iglesia. Y pues esa misma unidad que también se nos llama a reflejar ante el mundo, ¿verdad? Así que pues en esta semana, por ejemplo, la primera imagen que nos pone, la primera ilustración, el primer ejemplo, es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en la historia nos damos cuenta de que Dios lo llamó para un propósito especial. O sea, la unidad es comparada al pueblo de Dios. Tiene un propósito. La iglesia está compuesta por personas, pero no de cualquier tipo, ¿verdad? Como lo dice la lección. La iglesia es el pueblo que pertenece a Dios. Dios se reservó el derecho de crear ese pueblo como suyo y espera que ese pueblo también le obedezca. Y esa es una de las señales de la unidad. Y pues allí, en Primera de Pedro 2:9 se nos dice, o se le llama a ese pueblo como linaje escogido,
real sacerdocio y nación santa, o sea, tenía un propósito santo, apartado, un uso exclusivo, ese pueblo para Dios. Y pues allí se nos explica, ¿no?, de que Dios adquirió a la iglesia como su posesión especial para que sus miembros pudieran reflejar los preciosos rasgos del carácter divino en su propia vida y para que proclamaran la bondad y la misericordia de Dios a todos los hombres. Esto nos lo dice allí el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, la página 578. Así que, pues, imagínense como nos pregunta allí la lección, ¿será que hoy en día pudiéramos decir que existe solo un país o una nación santa? Pues no, obviamente, con toda seguridad no. No podríamos llamar a ningún país santo. ¿Por qué? Porque pues todas las naciones y los grupos étnicos están compuestos por personas que muchas veces estamos apartados de la voluntad de Dios, que ni merecemos la gracia de Dios ni el amor de Dios. Pero realmente, si Dios se atrevió a crear un pueblo, no es por nuestros propios méritos o por los méritos de esa humanidad, sino por eso que acabamos de mencionar, por la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Así que, así como la elección del pueblo de Dios fue un acto de su gracia, también lo es su salvación. Así que otra de las ilustraciones que utiliza también para reflejar la unidad es la casa de Dios. Pero, ¿cómo es eso, Pastor Billy? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Cómo a través de la casa de Dios se comprende la unidad en la iglesia? Claro que sí, Pastor. Muchas gracias. La casa de Dios es otra imagen que se usa en la lección de esta semana. La casa de Dios tiene que ver con un instrumento, una edificación, de lo que es la base, la estructura. Y una casa es algo sólido. Y una casa tiene una base. En este aspecto espiritual, el apóstol Pablo nos dice que la base es Cristo Jesús. Y esa base también están los apóstoles, están los profetas y nosotros mismos. De hecho, el apóstol Pedro dice que su iglesia, nosotros somos piedras vivas. Y una casa no puede ser edificada independientemente. Cuando nosotros vemos cómo construyen una casa, cuando se pone una piedra se tiene que colocar arriba otra piedra y así sucesivamente para formar una casa sólida, fuerte y que pueda estar firme cuando venga una tormenta. La iglesia es necesario que pueda estar firme ante los problemas que pueda enfrentar, pero para ello es necesario que podamos tener como base la piedra principal, que es Cristo Jesús, y nosotros ser edificados sobre eso, sobre Cristo Jesús, sobre los apóstoles, y estaremos unidos para honra y gloria de su nombre. Otro asunto muy importante y otra imagen que se usa aquí es el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo tiene que ver con los miembros, el conjunto de la iglesia, pero que en ese conjunto está Cristo Jesús. Sí. Es la iglesia de Dios, y como iglesia de Dios necesitamos estar unidas. Cuando un miembro decide hacer su voluntad, está actuando en contra de lo que Dios desea para su iglesia, y está causando lo que es división. Por lo tanto, tendrá una consecuencia cuando Jesús regrese en las nubes de los cielos. De ahí la importancia que nosotros podamos pertenecer a ese cuerpo, a esa iglesia, el buscar la unidad para poder siempre crecer en la fe, en la gracia, pero sobre todo en el cumplimiento de la misión. Pastor, yo creo que es muy importante aprender de lo que es el templo del Espíritu Santo. Ajá, sí. De hecho, también allí se nos menciona en la lección otra ilustración muy parecida, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo. Y allí se nos menciona, de hecho allí en Corintios, en la primera carta a los Corintios, pues nos habla así como el versículo principal de la lección, de que la iglesia es comparada
así como el cuerpo, como nuestro cuerpo humano, cuerpo físico, donde está compuesto por diferentes partes. Aquí hay un brazo, una mano, hay dedos, pero si ustedes notan, son 5 dedos, pero ninguno es igual, pero todos aportan una función. El brazo, de hecho, para que todos o cada uno de los miembros funcione, debe estar conectado al cuerpo. Si yo me quito este brazo o esta mano, pues pronto esa mano por sí sola se va a morir, porque se alimenta también de lo que se alimenta el cuerpo. Y esa unidad es tomada para explicarlo allí, ¿no? Esta ilustración, perdón, de que así como es el cuerpo, también se espera de que cada uno de nosotros estemos unidos, estemos ligados entre nosotros, realizando diferentes funciones, pero todos hacia un mismo propósito. De hecho, es que nuestra iglesia y toda iglesia, si nosotros lo vemos a nivel mundial, tiene diversidad. O sea, aquí en México, quizá la cultura latina, en Centroamérica, Suramérica o incluso también en Norteamérica, pues tiene rasgos muy parecidos. Pero cuando ya comparamos la cultura occidental con la oriental, con la medio oriental, pues nos vamos a dar cuenta de que pues sí hay rasgos muy diferentes. Pero en medio de esa diversidad, pues hay unidad. La unidad no significa de que todos seamos iguales, sino la unidad corresponde a que estemos conectados en medio de nuestra diversidad. Así que, pues imagínense, nuestro cuerpo humano no puede ser todos brazos, o todos pies, o todo cabeza. No, pues justamente en la diversidad de los miembros del cuerpo humano es donde se genera la unidad en un cuerpo humano. Así que, pues es una gran ilustración, ¿no, pastor? Es correcto, muy bien. Y otra gran ilustración que la Biblia usa tiene que ver con las ovejas y el pastor. Ah, qué bonito eso. Una gran ilustración de lo que es la unidad, porque las ovejas siguen a su pastor y el pastor sabe quiénes son sus ovejas. Cuando las ovejas reconocen a un intruso, se dan cuenta de que no es el camino que deben de seguir, cuando verdaderamente reconocen a su pastor. Y creo que como iglesia nosotros tenemos al buen pastor, que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros conocemos su palabra, escuchamos su voz, vamos a seguir el camino que nos lleva hacia la unidad. Seguiremos el camino que nos lleva hacia la edificación de la iglesia. Recordemos que en el Evangelio de Juan encontramos también que hay un ladrón que viene para robar y hurtar, que no quiere la unidad de la iglesia, quiere dispersar a las ovejas. Pero cuando nosotros reconocemos y escuchamos la voz del buen pastor, creo que seguiremos siempre buscando esa unidad que en esta semana se está enfatizando, la unidad de la iglesia. Y qué interesante que nosotros podamos escuchar la voz de Cristo en todo momento. Así es, pastor, pues son diferentes ilustraciones, Sí. ¿no? Obviamente habrán más que usted pueda encontrar allí en la palabra de Dios, pero bueno, la lección nos presentó estas. A medida que vamos leyendo, vamos encontrando algunas otras, pero quiero terminar leyendo el resumen de la semana, ¿verdad? Dice, el Nuevo Testamento usa diferentes metáforas para ilustrar tanto la naturaleza como la misión de la iglesia. Más aún, estas metáforas enseñan que Dios vela atentamente por su pueblo y lo protege. Estas imágenes también enseñan que el pueblo de Dios está intrínsecamente ligado entre sí y que nos necesitamos mutuamente para hacer la obra a la que hemos sido llamados. Así que, apreciado hermano, querido amigo, si usted ve que a lo mejor usted quiere hacer las cosas apartado de la iglesia o por su cuenta propia, pues déjeme decirle que le va a costar menos trabajo si lo hacemos en equipo, si lo hacemos en unidad, y posiblemente alcanzaremos mayores objetivos
en el cumplimiento de la misión que Jesús nos ha dejado. Así que, pues pastor, muchas gracias una vez más. Y siempre terminamos acercándonos a Dios a través de la oración para que el Señor siga dirigiendo y nos lleve a la acción después de este estudio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre querido, como siempre, nos ponemos en tus manos para que lo que hemos repasado no se quede en una simple teoría, en un simple conocimiento, sino que lo podamos llevar a la práctica. Amén. Danos mucha humildad, pero sobre todo voluntad para hacer lo que tú nos pides en tu palabra. Cuida a cada uno la distancia y danos una oportunidad de volvernos a encontrar en un repaso de la lección de escuela sabática. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, hermanos. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.